De Jean de Viguerie, Cristianismo y Revolución, segunda parte de la primera lección. La Iglesia francesa. Debemos examinar ahora otro aspecto de la religión, el de los cristianos de Iglesia. La Iglesia de los católicos es la Iglesia Universal. Forman parte de la Iglesia Universal las 139 diócesis del reino, en 1789, y las casi 40.000 parroquias, además de los prelados y los pastores, los religiosos y las religiosas, es decir, el conjunto de almas consagradas. En total, esta población en vísperas de la Revolución consta de unas 130.000 personas, realmente una cifra muy baja en un total de 26 millones de franceses. Unos viven en medio del mundo, el clero secular, los demás en comunidades religiosas, sometidos a una regla, el clero regular. Indudablemente, el número de los primeros es mayor. La diferencia de funciones es muy grande, desde los monjes contemplativos encerrados en clausura, como los cartujos o benedictinos, a los curas de las parroquias, administradores de los sacramentos, pasando por las órdenes religiosas de vida mixta, al mismo tiempo apostólica y contemplativa, como los mostenses y los mendicantes, y por los canónigos de los capítulos catedralicios y colegiales, cuyo papel es el de celebrar el oficio divino. Se puede advertir que los que como única misión tienen la oración no son los más numerosos. Si añadimos los 11.853 canónigos y unos 20.000 monjes y novicios contemplativos, obtenemos casi la cuarta parte del efectivo total de las personas consagradas que viven en el reino. Se trata de personas consagradas que se entregan al trabajo de Dios, Opus Dei, es decir, el canto del oficio divino en la iglesia 7 veces al día. La otra cuarta parte la forman las personas consagradas que viven bajo una regla, pero entregando toda o parte de su vida al apostolado, religioso mendicante, compañía de sacerdotes, congregaciones de doncellas seculares. El clero secular dedicado a las tareas pastorales representa la mitad restante. Son los obispos, los párrocos, los vicarios y los sacerdotes de las parroquias. Los obispos tienen atribuciones sobre todo el clero. Son los dirigentes incuestionables. Hablan en nombre de la Iglesia. Son los sucesores de los apóstoles. Desde hace 2 siglos su autoridad en la diócesis no ha cesado de aumentar. Apoyándose en el Concilio de Trento, han reducido paulatinamente a la obediencia a todos los archidiáconos, los deanes de los capítulos, los canónigos y los regulares. El único obstáculo para el dominio total es el sistema de presentación a los curatos. No han podido cambiarlo. Son raros los que nombran a más de 1/3 de los cargos de las diócesis. Por otra parte, se reservan el derecho exclusivo de examinar a los candidatos, de juzgar su competencia y de admitirlos. Nombran a los vicarios de los párrocos. Acaban con determinadas exenciones monásticas. Visitan a capricho la mayoría de las casas religiosas y solo ellos pueden conceder a los regulares la facultad de predicar o de confesar. Su curia diocesana tiene las características de un gobierno con su decena de grandes vicarios, su juez y sus secretarios. Legislan soberanamente sobre la disciplina de los sacramentos, la reglamentación de la vida de su clero y sobre la liturgia. Son auténticas potencias. A partir de 1750 disminuye el número de sacerdotes. Entre 1760 y 1770 ha habido muy pocas vocaciones para el clero secular. Después de un ligero aumento en 1780, la situación se deteriora de nuevo. En el último decenio del antiguo régimen, el número de ordenaciones al subdiaconado y al presbiterado es inferior en un 22% al de los años 1740 a 1750. Faltan sacerdotes. Los obispos están preocupados. Monseñor de la Marche, obispo de León, calcula que el número de sacerdotes en su diócesis ha pasado de 1.600 al final del siglo XVII a 400 en 1792. Loménie de Vienne, arzobispo de Toulouse, presenta un informe sobre la crisis de vocaciones sacerdotales en la Asamblea del Clero de 1755. Abre comillas.
El número de eclesiásticos que se dedican a las funciones del sagrado ministerio disminuye día a día y su escasez, patente en diversas provincias, es indudablemente el objetivo más digno contra el que debéis emplearos. Cierra comillas. Aunque no faltan los curas, resulta ya difícil encontrar vicarios para las parroquias más populosas. El problema es aún mayor entre el clero regular. En 30 años el número de monjes ha disminuido a la mitad. Quedan vacíos numerosos monasterios. En los que vivían 40 o 50 monjes a principios del siglo, no hay ahora más que 5 o 6. Sin embargo, después de 1780, algunos noviciados, como el de los Genovefains y los padres de la doctrina cristiana, ven un crecimiento en el número de sus postulantes y la crisis parece superada. Los monasterios y los conventos femeninos se mantienen más firmes y consiguen conservar en las comunidades un número razonable de religiosas. Sin embargo, también han sufrido considerables pérdidas. En 1730, las visitandinas eran 1364. En 1790 son 943. El clero envejece. En otro tiempo, los jóvenes y las muchachas de 15 o 16 años llenaban los conventos. Eso ha terminado. El Edicto Real de 1768 hace retrasar la edad de profesar a los 21 años para los hombres y 18 para las mujeres. Hay otros obstáculos que se oponen a las vocaciones. Los confesores y los directores espirituales, demasiado escrupulosos, obligan siempre a esperar, a deliberar, a examinar. Las familias se muestran hostiles. Cerca de la mitad de las religiosas que entraron en la visitación durante el siglo XVIII tuvieron que vencer la resistencia de sus padres. El número de postulantes y de novicias que han tenido que volver a sus hogares tras abandonar la vida religiosa es incontable. Se extiende por todas partes un clima de hostilidad hacia los conventos. Las gentes no comprenden que alguien se quiera recluir durante toda la vida en un claustro apartándose del mundo. Las acusaciones calumniosas de los filósofos han vuelto a la opinión pública en contra de los conventos y de los votos. La religiosa, escrita por Diderot en 1758, nos muestra a una pobre muchacha llamada Marie-Suzanne Simonin, víctima desdichada de la horrible maldad de las monjas, obligada a ingresar en el convento por una madre indigna que quiere librarse de ella, coaccionada para pronunciar sus votos. Le resulta imposible escapar de allí. Las religiosas la humillan, la pegan, llegan a encerrarla en una celda por orden de la superiora. He aquí el relato de la encarcelación. Abre comillas. Me echaron una camisa por encima, me quitaron las medias, me cubrieron con un saco y me llevaron con la cabeza y los pies desnudos a través de los pasillos. Yo gritaba, pedía socorro, pero habían tocado la campana para advertir que no acudiera nadie. Yo clamaba al cielo, caía al suelo y me arrastraron. Cuando llegué al final de la escalera tenía los pies ensangrentados y las piernas heridas. Mi estado era tal que podía conmover a las almas de bronce. Pero con unas enormes llaves abrieron la puerta de un cubículo subterráneo y oscuro, arrojándome sobre una manta podrida por la humedad. Mi primera intención fue la de matarme. Me llevé las manos a la garganta, destrocé mis ropas, di gritos desgarradores. Todas las mañanas venía una de mis verdugos y me decía: obedezca a la superiora y saldrá de aquí. Cierra comillas. Esta es la imagen que se difunde sobre la vida monástica: la coacción, la prisión, los tormentos. La realidad es otra, pero la gente cree en las imágenes. La realidad es otra sin que eso signifique que todas las vocaciones sean libres y puras. Aún sin escuchar a los jansenistas que todo lo recriminan y no están nunca satisfechos de sus semejantes, hay que admitir que las familias ejercen presiones. El padre Colet, un buen lazarista muy conocido entre el clero y las personas piadosas, escribe, abre comillas, en un siglo desgraciado en el que solo cuenta la codicia, la esperanza en un futuro cargo eclesiástico que no exige más que la tonsura se convierte en una prueba definitiva de vocación. Un joven que no es el mayor de la familia o que, si lo es, no tiene talento para el mundo, que no es rico y su condición no exige que tenga estudios, no hay que pensar más, su suerte está echada.
Le llevan hasta el altar como a una víctima que debe ser inmolada y que ignora su destino. Cierra comillas. Solo que Colette es un moralista. ¿Y qué puede hacer un moralista sino dar lecciones de moral? Sin duda exagera cuando habla de víctima, o quizás son víctimas que consienten la esperanza en un futuro cargo eclesiástico. Por otra parte, el texto se aplica a las vocaciones sacerdotales y no a las religiosas. En los religiosos, según nuestros datos, esas esperanzas y esas presiones influyen menos, o, si se ejercen presiones, serían en sentido inverso y tendríamos más vocaciones contrariadas que fabricadas. Evitemos un juicio fácil. Entre el clero de 1789 encontramos de todo, desde los que han ingresado a bastonazos hasta las vocaciones más puras, pasando por todos los casos intermedios. Lo mismo ocurre en relación con la ciencia, las costumbres y el fervor. Como las situaciones son distintas, los juicios deben matizarse. El clero secular está aceptablemente formado e instruido en los seminarios diocesanos. Los futuros sacerdotes pasan en ellos una media de 2 o 3 años, durante los cuales estudian teología y la Sagrada Escritura y se inician en la vida espiritual por medio de la oración interior, la oración mental. Algunos siguen al mismo tiempo los cursos de las facultades de teología donde se gradúan. La mitad de los canónigos de Burdeos son doctores en teología. De cada 3 curas del Périgord, 1 tiene título universitario. Nunca hubo en la Iglesia un clero tan instruido y tan titulado. Las congregaciones religiosas forman cuidadosamente a sus miembros. En Saint-Van, los postulantes ingresan a los 18 años y estudian durante 3, humanidades, retórica y filosofía, antes de iniciar el noviciado. Durante el primer año, el joven religioso contesta a sus examinadores 3 veces por semana en presencia del consejo abacial. La congregación de la doctrina cristiana, dedicada a la enseñanza, impone a sus jóvenes postulantes una preparación de 4 años de estudio. Las opiniones están de acuerdo en el tema de las costumbres. Excepto, en contados casos, el clero francés es de buenas costumbres. Ya no se producen los abusos escandalosos del siglo XVI y comienzos del XVII. Han desaparecido las concubinas de los presbiterios. Ha terminado el libertinaje en los monasterios. Tenemos un clero digno, un clero en condiciones, podríamos decir. ¿Es además austero? Eso es menos seguro. La dignidad no impide ciertas comodidades. La rigurosa observancia de la regla pesa un poco a los monjes. Salen sin permiso del superior, viajan solos, se regalan con golosinas, compran el periódico y llevan sotanas de color. Desde luego, esto no es nuevo. El relajamiento de la observancia había empezado hace más de un siglo. Ahora están instalados en el confort. En la abadía Saint-Georges de Boyersville, en Normandía, los benedictinos toman té y café desde 1759, aguardiente y licores. En las cuentas del Ecónomo aparecen compras de flores, de retama confitadas, chocolate y tabaco. En Jumienes salen con los gorros de dormir por las noches a fumar al borde del Sena. Los jueves van paseando a merendar y juegan al chaquete en su granja de Waville. Las instituciones de vida activa han encontrado por su parte el modo de divertirse sin desobedecer. Dulcifican la regla. En 1783 los hermanos de la doctrina cristiana modifican sus constituciones. Llegan a suprimir nada menos que la clausura y los votos. Hasta las congregaciones femeninas, tan heroicas en sus orígenes, se resienten de ese clima de frivolidad. Las siervas de los pobres fueron fundadas en Saumur a principios del siglo para cuidar a los enfermos menesterosos y recoger ancianos abandonados y niños huérfanos. Es pues una institución joven aún y que debería conservar su fervor inicial. En 1789, M. de Villeneuve, su superior eclesiástico, constata: 1. Que el funcionamiento de la casa ha perdido su primitivo y auténtico fervor. 2. Que las hermanas no viven la virtud de la obediencia. 3. Que descuidan las cosas temporales. 4. Que cada una se viste y usa una lencería a su gusto.
5 que salen sin permiso hasta para hacer viajes largos, 6 que ya no se reúnen en capítulo, 7 que ya no leen la regla, 8 que las novicias están mal formadas e ignoran completamente el respeto que deben a los mayores. ¿Puede uno extrañarse de que decaiga la piedad? Se vive bien, se reza menos. En 1759 la Compañía de San Sulpicio, instituto especializado en la formación de futuros sacerdotes, reduce a la mitad la hora dedicada a la oración mental cotidiana de los seminaristas. Si las órdenes femeninas contemplativas, por ejemplo el Carmelo, conservan su fervor, los monasterios de hombres lo han perdido completamente. En ellos se ha infiltrado el llamado filosofismo. Parece ser que en Saibán se introdujeron agentes de la masonería. La misma Cartuja, la orden de los cartujos, de la que se decía que no se había reformado jamás porque nunca se había deformado, nunquam reformata quia nunquam deformata, acaba por contagiarse del espíritu de rebeldía. Los reverendos padres Dupuy de Lanay y Pradiés denuncian la tiranía de sus superiores que imponen una esclavitud injusta. Mal espíritu, pues, sobre todo en los religiosos. Los obispos y los párrocos cumplen bien sus obligaciones pastorales. Luis XV y Luis XVI han cuidado siempre el nombramiento de buenos obispos, excepto Jarente, 1757-1771, los ministros sucesivos de la Feuil de los beneficios han aconsejado siempre a los soberanos en este sentido. Luis XVI se dirige a M. de Tillet, al que acaba de nombrar para la sede de Orange, en los siguientes términos. Abre comillas. Sois el primer obispo que nombro desde mi advenimiento al trono. Me felicito por vuestros propios méritos. Creo que este comienzo será el buen augurio para los siguientes nombramientos si Dios me concede esa gracia. Cierra comillas. Jean-Marie Delau, asesinado en los Carmelitas durante las matanzas de septiembre de 1792, es el más representativo de esta última generación de obispos de la antigua Iglesia de Francia. En 1775 fue nombrado arzobispo de Arles sin haber sido obispo, lo que contradice un uso inmemorial. Encargado general del clero a los 32 años, arzobispo a los 37, reunía en él, según se nos dice, un profundo conocimiento de los asuntos, una perspicacia poco común, una excelente práctica jurídica y una prudencia consumada. Sin hablar de su generosidad, antes de ser obispo, dijo un día a un vicario, me alegraba cuando a final de año aún me quedaban 6 francos. Ahora que soy arzobispo de Arles, me alegraría si me quedara un Luis. Todos los historiadores están de acuerdo en que los obispos de Luis XVI son buenos obispos. Un buen obispo es aquel que reside en su sede y que realiza sus visitas. La mayoría de los obispos de la época de Luis XVI residen ordinariamente en sus diócesis. Las 3/4 partes de ellos, quizá más, dejan a sus feligreses en contadas ocasiones. Las nouvelles eclesiástiques son fiables. La Gaceta jansenista, a cuya vigilancia no escapa ningún desorden, denuncia únicamente a 6 obispos por el delito de abandonar su sede. También es cierto que no alaba más que a 3 de ellos por residir en ellas. Sin embargo, residir no significa nada si no se hacen las visitas. Ahora bien, casi todos los obispos acostumbran a recorrer habitualmente todas sus parroquias, entrevistando sacerdotes, predicando a los fieles, confirmando a los niños. Se les aprecia, se les quiere, los fieles sí, a causa de su inagotable caridad, los curas quizás menos, a causa de su orgullo aristocrático. Todos proceden de la nobleza y casi todos los curas son plebeyos. La educación y las costumbres son diferentes, no siempre se comprenden. Los obispos se esfuerzan, intentan ser sencillos, comen y duermen en el presbiterio durante sus visitas pastorales e invitan, además, a los curas a sus mesas. Pero esto no es suficiente. Los obispos no saben lo que es ser un cura, no lo han sido nunca. En resumen, un obispo de aquella época es un personaje de contrastes, bondadoso pero altivo, audaz y concienzudo, aunque de trato difícil, querido por muchos pero escasamente popular.
son con frecuencia una personalidad, un carácter, un rostro. Este es el retrato que se hizo de Monseñor Bassin des Besons, obispo de Carcassona desde 1730 a 1788. Abre comillas. Era, desde todos los puntos de vista, un gran obispo, dotado de raras virtudes, de limpias costumbres, aunque demasiado austero para sí mismo y para los demás. No le gustaban los jesuitas, pero los jansenistas le apreciaban extraordinariamente. Si ya era el terror de su clero secular, los religiosos experimentaban a menudo los reproches dictados por su carácter. Por otra parte, era fácilmente asequible, acogedor, de corazón generoso y compasivo. Asistía a la última semana de las misiones, predicando él mismo y exponiendo a las gentes con gran fuerza las sacrosantas verdades de la religión. Hubiera querido abrazar los corazones de todos con el fuego del amor que le invadía. Gustaba de celebrar solemnemente los santos misterios y parecía un serafín al pie del altar o ante el trono del Cordero. Su mesa era frugal, su caridad sin límites, su alma justa, iluminada por el discernimiento, y una larga experiencia unida a tan pocas comunes virtudes habrían hecho de él un prelado perfecto, si las gentes que le rodeaban no le hubieran impulsado a cometer ciertos errores. Pero su carácter altivo sabía cómo desquitarse. La religión le dictaba los más puros reproches, las más amargas reprimendas cuando se recuperaba de su sorpresa. La larga enfermedad que le produjo la muerte, que podríamos llamar la muerte de un mártir de la caridad por su extrema paciencia y perfecta resignación, ha hecho brillar su espíritu de desprendimiento y el fervor de su fe. A buenos obispos, buenos curas. No existe un párroco que no predique casi todos los domingos, un cura que no enseñe el catecismo, visite a los pobres, a los enfermos. Son pocos los que, en vida o por testamento, no funden escuelas, casas de caridad, misiones en ayuda de sus parroquias. Cambian muy poco de parroquia, permanecen en la misma por lo menos 10 años. Y sus fieles les recordarán por la caridad de un padre cariñoso, el padre de los pobres, el ministro fiel, el auténtico pastor, el espíritu amable, el espíritu pacífico, el hombre que ha entregado todo lo que poseía hasta su misma vida. El recuerdo de estos pastores inspiró a Tocqueville el párrafo siguiente, abre comillas. No sé si en conjunto y a pesar de los patentes vicios de algunos de sus miembros, ha habido jamás en el mundo un clero más admirable que el clero católico de Francia en el momento en que estalló la Revolución. Comencé mi estudio de la sociedad de entonces lleno de prejuicios contra él y lo he terminado lleno de respeto. Cierra comillas. Los bienes del clero, o más exactamente de la Iglesia, son de dos clases. La suma mayor, formada por los beneficios, está destinada a la subsistencia de las personas de Iglesia. Los otros medios, menos importantes, provienen de las obras y se dedican a la conservación de los edificios y a los gastos de culto. Ambos bienes constituyen el patrimonio reunido durante siglos a través de donaciones, fundaciones y adquisiciones. El capital alcanza los 3.000 millones de libras. Según algunos autores, los intereses llegan a los 180 millones. Por otra parte, en la Asamblea Constituyente del 10 de octubre de 1789, al discutirse la venta del patrimonio del clero, Talleyrand, al que se supone bien informado, porque fue el antiguo encargado general del clero, da la cifra mucho más reducida de 150 millones. Esta riqueza es considerable, aunque hay que advertir que no va en aumento, o mejor dicho, que ya no aumenta más. Está estancada. Esto se comprueba por los capítulos y por las rentas episcopales. La influencia del Estado en ello es palpable. Desde finales de siglo, la monarquía trata de limitar por todos los medios el crecimiento de la amortización. Las fundaciones piadosas están grabadas. Un edicto real de 1749 subordina cualquier donación y cualquier adquisición a la obtención de autorizaciones. Por último, se prohíbe a los beneficiarios de las amortizaciones adquirir bienes inmuebles sin esos permisos. El resultado se hace sentir pronto. La creación de fundaciones piadosas disminuye desde mediados de siglo. Las dedicadas a misas prácticamente desaparecen. Sin embargo, el clero no se empobrece. Si el capital es invariable, los intereses aumentan. En 1760, los establecimientos de los hermanos de la doctrina cristiana
viven estrechamente. La renta media disponible por religioso es inferior al mínimo vital. 30 años más tarde, esas dificultades han desaparecido. La renta media ha aumentado de un 30 a un 100% según las casas. Entre 1766 y 1790, el conjunto del beneficio de los 20 monasterios benedictinos de Saint-Van, en Champagne, se acrecientan en un 112,8%. En efecto, es propietario de gran cantidad del suelo, un 6 o 7% en el conjunto del reino, repartido desigualmente por regiones. Un 40% en Cambrésis y Hainaut, un 19% en el Artois, 12% en Borgoña, 10% en Turena, 4% en la región de Toulouse, 2% en el Quercy y algo menos en las Landas y en Béarn. Además de la renta sobre el terreno, los beneficios se incrementan con el diezmo y los derechos de feudo y señorío. El reparto de las rentas depende de los beneficios. En 1789, los emolumentos de la sede episcopal de Cahors provienen en un 65% de los diezmos, el 30% de los derechos señoriales y solamente un 2% de la explotación de las tierras. Por el contrario, en la misma fecha, el pago de los préstamos rurales supone las 3/4 partes de los ingresos del arzobispado. Generalmente, la mayoría de los beneficios de los curatos proceden del diezmo, aunque muchos de ellos son propietarios de tierras, por ejemplo, de las 2/3 partes de Périgord. Por otra parte, los curatos cuentan con los ingresos casuales, es decir, los estipendios de las misas, las bodas y los entierros. Esta riqueza está distribuida de un modo absolutamente desigual. En 1780 el arzobispado de París obtiene 24 veces más recursos que el obispado de Vincennes, que ni siquiera disfruta de los ingresos equivalentes a una parroquia importante en París. En la misma fecha, algunos párrocos del campo reciben 8.000 libras anuales, mientras que otros no llegan a las 5.000. Además, gran parte de los beneficios de los curatos no los disfrutan sus curas, sino los monasterios, los cabildos o los obispos, quienes los reciben en lugar de los pastores que ejercen en ellos su ministerio. El cabildo catedralicio de Saint-André de Burdeos reúne así los diezmos de 37 curatos. Estos monasterios, cabildos y obispados reciben el nombre de grandes diezmadores, a causa de los enormes diezmos que reciben. Los que ejercen sus funciones sin percibir los beneficios son los llamados congruistas, por la parte de congruo, que les entregan los grandes diezmadores como remuneración. Existe pues un clero perjudicado. Sin embargo, y a pesar de estas desigualdades, no hay clérigos indigentes. Es más, se puede asegurar que apenas hay curas pobres. La mayoría de los sacerdotes rurales disfrutan de un cierto bienestar comparable al de la gente de clase media o a los labradores ricos. Y esto se aplica tanto a los congruistas como a los beneficiados. Por otra parte, un edicto real de 1786 ordena aumentar el congruo a 700 libras. El cura del campo disponía de una hermosa casa parroquial, generalmente nueva, construida o reconstruida bajo el reinado de Luis XV. Consta de un salón, algunos libros, buen vino en la bodega, 2 o 3 caballos para sus recorridos, un criado para cuidarlos y una cocinera. Yves Besnard, párroco de Nogans, en el Maine, desde 1780 detalla en sus memorias las comodidades de que disfrutaba. Unos ingresos más que suficientes, amplia vivienda, un jardín grande rodeado en parte por estanques contaminados. La mesa abundantemente servida cuando había invitados y sobre todo un segundo plato en el que figuraban por lo menos 3 asados diferentes. El clero es un gran propietario. ¿Abusa de ello? ¿Es un señor exigente? Depende de los hombres de las instituciones. En el año 1786, los agentes municipales de Montier-en-Der denuncian a los monjes de la abadía por las vejaciones de toda clase destinadas a despojar a la comunidad de sus bosques y de sus grandes pastos. Por el contrario, en 1789, en el libro de quejas de la parroquia de Mousson, en las Ardenas, donde hay una abadía benedictina, se elogia el notorio bien
que esta casa religiosa hace a nuestro pueblo habitualmente. No se puede generalizar ni en un sentido ni en otro. La carga más pesada para la población son los diezmos. Aunque frecuentemente no sobrepasa el 5 o 6% del fruto de la tierra, en la mayoría de los lugares su valor es superior al de cosecha y algunas veces al de todos los impuestos reales juntos. El modo de cobrarla, en especie y en el mismo lugar de producción, provoca miles de protestas. El cura gime, le reservan lo peor, la hierba podrida, la uva dañada. Los campesinos se quejan, el párroco les hace esperar y no pueden guardar antes de que éste tome su parte. En 1766, un viñador de Sarlat, en Périgord, tira la parte de vendimia correspondiente al diezmo con el pretexto de que los cobradores no se han presentado en el tiempo oportuno. También existen párrocos que quieren cobrar el diezmo de productos que no están sometidos a él, como el ganado y los cultivos nuevos. Se denuncia y los párrocos y los feligreses pleitean entre sí, pero no se debe exagerar, y exagera el duque de la Rochefoucauld cuando, en la Asamblea de Notables en 1787, habla de 40.000 procesos en curso sobre el diezmo. La Senescalía de Périgord no juzgó más que 56 durante todo el siglo XVIII. En realidad, las dificultades se presentan más por la utilidad que por la riqueza. Según la filosofía en boga, solo tiene valor lo útil, y para ser útil hay que contribuir al crecimiento de la riqueza y del bienestar de la sociedad. La religión no tiene nada que temer. Es útil puesto que, según Voltaire, el pueblo la necesita. Pero el clero, especialmente el contemplativo, no está tranquilo. Se pregunta si es útil en el sentido en que lo entiende la opinión pública. Y, como se lo pregunta, no duda más si se proclama útil. En el capítulo general de los Premonstratenses de 1779, uno de los superiores de la orden, el padre Lecuy, pronuncia el discurso de apertura que gira obsesivamente alrededor de la utilidad. El padre olvida que es un monje y que el objetivo fundamental de la vida monástica es la oración. Llega a manifestar, abre comillas: bendigamos pues el feliz destino que no nos limita a una vida estérilmente piadosa, sino que nos llama a la cooperación con el ministerio y los trabajos evangélicos. Amemos esas funciones, sobre todo porque son útiles a la Iglesia, al Estado, a nuestros hermanos. Cierra comillas. ¿Qué pensar de todo ello? La utilidad social del clero del antiguo régimen es incuestionable, pero a condición de distinguir las personas y los beneficios. Las personas, es decir, los miembros del clero. Sin ellos no habría asistencia pública. El clero proporciona la casi totalidad del personal de los hospitales generales y centros de beneficencia. Hay en Francia 10.000 religiosos hospitalarios. Las Hijas de la Caridad, primera congregación hospitalaria, tienen a su cargo 30 hospitales entre 1750 y 1790. En gran número de ciudades, aldeas y pueblos se encuentran los asilos, también llamados providencias o puchero de los pobres, atendidos por religiosas que a la vez son dispensarios, hospicios, escuelas y comedores gratuitos. Los beneficiados asisten a los pobres con las limosnas que entregan de sus ingresos y de sus propias fortunas. Con ocasión de las inundaciones que en 1766 devastaron el Albigeois, Bernis, arzobispo de Albi, entregó a los siniestrados todo lo que poseía, endeudándose además por valor de 150.000 libras. Existen también las obras permanentes, auténticas instituciones de ayuda. Préstamos caritativos y gratuitos, oficinas de caridad, montes de piedad y talleres para pobres, como los fundados por los obispos de Coutances y de Bayeux. Los párrocos no se quedan atrás. En 1780, el de Urville, en Normandía, informa al encargado general del clero que habitualmente alimenta a la cuarta parte de sus feligreses, es decir, a unas 200 personas sin recursos. Llegué aquí hace 6 años y durante los últimos estoy comprando trigo para mi subsistencia y para proveer a la de los pobres, de tal modo que he ido gastando el escaso patrimonio que poseía.
Todos los monasterios, todos los conventos ejercen la caridad pública a través de distribuciones semanales de alimentos y con menor frecuencia de dinero destinadas a los pobres y entregadas en sus domicilios. Los monjes de la abadía de Saint-Van en Flavigny reparten cada semana del año 1774 5 hogazas de pan. El ecónomo de la abadía de Luxeuil calcula que se destinan a limosnas 800 libras anuales. Sin clero no hay asistencia. Sin clero, pocas escuelas. El clero suministra personal de enseñanza a todos los colegios y a la mayoría de las escuelas. La educación de las jóvenes se encuentra en una proporción muy elevada, cerca de los 2/3 de los niños escolarizados, en manos de las congregaciones femeninas de enseñanza. Las 12 escuelas reales militares creadas en 1766 están confiadas a instituciones religiosas: los benedictinos, la doctrina cristiana y los orantes. Los hermanos de las escuelas cristianas imparten una enseñanza científica y técnica muy avanzada. ¿Quién sería capaz de negar la utilidad de estas personas? A ojos de la opinión, el tema de los bienes carece de consistencia. Sin embargo, los bienes del clero no solo se emplean en mantener a sus miembros. Acabamos de ver que los beneficiados dan limosnas y emplean el fruto de sus beneficios en obras de misericordia. Los párrocos beneficiados tienen también la obligación de contribuir al sostenimiento de las iglesias. Y además, el clero contribuye con el don gratuito que hace al rey para las arcas del Estado. En 1780, dicha contribución alcanzó la cifra de 7.300.000 libras, es decir, la tercera parte de los ingresos anuales. A lo largo de los años siguientes, el Estado, necesitado de recursos, acude continuamente al clero, que se quejará en 1788 de haber dado al rey 76 millones en 5 años, 12 de los cuales se destinaron a rehacer la flota. Esta carga se reparte muy desigualmente entre los beneficiados. En 1784, el párroco de Saint-Pardoux d'Arnet, de la diócesis de Toul, paga el 110% de los décimos, nombre que recibe el impuesto del clero, por unos ingresos de 600 libras, mientras que el de Landerrouat, de la diócesis de Bassas, no paga más que 40 de un total de 1.000. La aportación del clero es relativamente inferior cuando procede de obras hospitalarias y escolares. Varios hospitales generales son grandes contribuyentes, pero la suma representa una escasa fracción de sus ingresos. Los 20 diezmos del hospital de Amiens constituyen solamente el 10% de su presupuesto total. Los hospitales generales disfrutan de derechos de consumos de distintos aranceles, pero no de exenciones. Las universidades y los colegios obtienen casi todos sus medios de subsistencia a través de pensiones reales o municipales. En 1789, únicamente 7 de los 39 hermanos de la doctrina cristiana son beneficiados. Gran número de párrocos fundan escuelas a costa de sus propios patrimonios. En realidad no existe un movimiento de beneficios. El clero es más útil a la sociedad por el celo de sus miembros que por su contribución financiera. Con frecuencia se ha pretendido afirmar que mantenía todas las escuelas y hospitales de la antigua Francia, pero es falso. Como se puede comprobar, la cuestión del clero no es sencilla y hay que evitar generalizar sobre ella. Es necesario evitar cualquier juicio categórico y superficial. No se puede hablar, por lo tanto, de sociedad clerical o de clericalismo. El clero representa una ínfima parte de la población y su porción en tierras una ínfima parte del suelo. No lo es todo en la Iglesia y los laicos desempeñan un papel importante. Las casi 50.000 cofradías piadosas creadas en las parroquias y que representan el sector que camina en la Iglesia militante están en su mayoría formadas por laicos. Los laicos administran las fábricas. Los laicos aumentan el culto divino encargando misas, exposiciones con el Santísimo Sacramento y sermones. En resumen, esa nueva piedad que se extiende por todas partes es propia de los laicos. Exige pocas penitencias y pocas ceremonias. Enseña a conciliar los deberes de Estado con el progreso en la vida interior. La Iglesia, la religión y el Estado. Es imposible hablar de la religión católica bajo el antiguo régimen sin nombrar la monarquía. La religión católica no se concibe sin la monarquía y a la inversa.
y es que la monarquía francesa es fundamentalmente cristiana y católica. El rey de Francia no puede profesar otra religión. Este principio de catolicismo es tan antiguo como la monarquía misma. Fue proclamado por los Estados Generales en Blois en 1598 y confirmado por la abjuración de Enrique IV. Se dice que bajo Luis XVI la religión católica era nacional y dominante. El culto protestante, teóricamente prohibido, comenzó a tolerarse a partir de 1756. La monarquía francesa se alía con la Iglesia. Esta alianza, que dura desde hace 13 siglos, se sella con el bautismo de Clodoveo en el año 496 y se renueva con la consagración del rey al comienzo de cada reinado. En el curso de la ceremonia, el monarca recibe los óleos sagrados que le confieren las virtudes de un príncipe cristiano. Durante las unciones, la Iglesia ruega por el rey a fin de que alcance la salvación eterna y el rey jura comprometerse como un príncipe cristiano, es decir, justo, equitativo, protector de la Iglesia y enemigo de los herejes a los que debe expulsar de su reino. Este rey consagrado recibe una cualidad particular que le coloca por encima de los laicos corrientes. No es un mero lego, se le considera un obispo externo porque protege a la Iglesia. Es taumaturgo y cura las escrófulas, una especie de adenosis tuberculosa, pronunciando las palabras «El rey te toca, Dios te cura», palabras que se modificaron a partir de la consagración de Luis XVI por las de «El rey te toca, que Dios te cure». Como todos sus antecesores, Luis XVI se hizo consagrar en Reims. La ceremonia se celebró, según el rito tradicional, el domingo de la Santísima Trinidad, 11 de junio de 1775. Después de la consagración, y según indica la tradición, es el momento de tocar las llagas. Luis XVI toca a más de 2.400 enfermos, todos escrofulosos, reconocidos con marcas bien señaladas. La alianza del rey con la Iglesia está bien equilibrada. El rey protege a la Iglesia reza y hace rezar por el rey. El rey protege a la Iglesia garantizándole su estatuto de religión nacional. La Iglesia católica es la única que puede ejercer un culto público. Tiene el monopolio de la enseñanza y los obispos son los inspectores de las escuelas. Dispone de sus propios tribunales, las curias, que juzgan las causas personales y propias de los clérigos. Las características de la condición de clérigos y sacerdotes quedan reconocidas por el derecho y los votos religiosos implican la muerte civil. Y, por último, se protegen sus exenciones fiscales. En 1788, Dillon, arzobispo de Narbona, recuerda al rey ante la asamblea del clero francés los privilegios de la Iglesia y la obligación que tiene el soberano de mantenerlos. Abre comillas. Únicamente la Iglesia tiene derecho a impartir la enseñanza religiosa. Únicamente ella tiene ministros, templos, ritos y ceremonias. Ella ejerce una jurisdicción legal. Los oficiales de vuestra majestad están encargados de ejecutar sus sentencias y por ello el príncipe recibe el título de obispo externo. Cierra comillas. La Iglesia reza y hace rezar por el rey. La gran oración que se pronuncia en Reims durante las unciones de la consagración pide que el rey use poderosa y realmente de su autoridad, fruto del poder divino, contra todos sus enemigos visibles e invisibles, por nuestro Señor Jesucristo, que ha destruido el imperio del infierno por la fuerza de la cruz y que, después de terminar con el reinado de Satán, subió triunfante a los cielos. Él ostenta el poder y la fuerza de los reyes y es la gloria de los humildes, la vida y la salvación de los pueblos. Cierra comillas. En la oración de la tarde, el cabeza de familia, acompañado por toda su gente, pronuncia la siguiente oración. Abre comillas. Señor, guardad al rey y bendecid a su familia, conservad a los descendientes de San Luis y haced que sus hijos sean imitadores de su fe. Cierra comillas. Es importante observar que en estas plegarias no se pide ni la gloria ni el acrecentamiento del poder del rey, sino la salvación de su alma. Cuando el rey cae enfermo, los obispos encargan las plegarias de las 40 horas con procesiones y bendición con el Santísimo Sacramento. Si muere, en todas las iglesias del reino se pronuncian oraciones fúnebres. El sacerdote menos relevante, el capellán más insignificante, todos despliegan su emoción y su elocuencia.
La clara distinción entre el poder temporal y el espiritual favorece el equilibrio de esta alianza. El rey no gobierna a la Iglesia y la Iglesia no gobierna al Estado. Ciertamente el Concordato de Bolonia de 1516 confirió al rey una notable autoridad sobre la Iglesia de Francia al concederle el derecho de nombrar obispos y abades. Sin embargo, ni Luis XV ni Luis XVI lo ejercieron de modo abusivo, interesándose por elegir obispos y abades dignos de serlo. Por otra parte, el clero francés nunca renunció a la libertad de expresión. No dudó en denunciar públicamente y en numerosas ocasiones las costumbres disolutas de Luis XV. Siempre protestó con energía ante los abusos de los funcionarios reales. Desde su categoría de uno de los 3 estamentos del reino, es el que se hace oír por el rey con mayor facilidad, puesto que puede expresarse no solo en los estados de provincias, sino también en la Asamblea del Clero francés, institución que se reúne cada 5 años desde 1562. La razón de ser de esta asamblea es el voto del donativo gratuito y la mayoría de sus deliberaciones se refieren a cuestiones económicas. Con el paso del tiempo llega a convertirse en una especie de consejo de la Iglesia galicana y en él se debaten temas doctrinales y de pastoral. Aunque no tiene autoridad sobre los obispos, puede darles a conocer su criterio. En tiempos de Luis XVI se reunieron 5 asambleas, 3 ordinarias, 1775, 1780, 1785 y 2 extraordinarias, 1782 y 1788. Por mucha que sea su fuerza, la Iglesia jamás emplea su poder como una teocracia. El Papa no tiene poder temporal sobre el rey. La doctrina constante de los juristas franceses dice que el rey no reconoce ninguna superioridad temporal y que el Papa no puede derrocarle. La autoridad papal está limitada por unas tradiciones llamadas libertades de la Iglesia galicana, según las cuales las bulas y los decretos conciliares tienen que ser examinados y registrados por los parlamentos antes de llegar a ser leyes estatales y tener efectos civiles. La costumbre exige en Francia que no se permita publicar nada en contra de los derechos del rey y los de la Iglesia galicana. Por supuesto, el clero participa en el gobierno y en la administración del reino. Los obispos asisten a los consejos reales. En 1787 el principal ministro de Estado es Lomenier de Brienne, arzobispo de Toulouse primero y luego de Sens. Los obispos presiden determinadas asambleas de las regiones del Estado, las oficinas de administración de los colegios y las de los hospitales. Pero no hay que buscar en estas actividades unas funciones distintas a las propias de uno de los 3 estamentos. La fuerza de la alianza entre el trono y el altar es indudablemente la razón íntima de su profunda duración. Estriba en no ser un fin en sí misma. Repito, la fuerza de la alianza entre el trono y el altar es indudablemente la razón íntima de su profunda duración, estriba en no ser un fin en sí misma. En el fondo, el interés se centra en conservar la ciudad cristiana más que en una asociación de intereses. A ciudad cristiana, príncipe cristiano. Luis XVI tiene bien merecido el título que ostentan todos los reyes franceses de muy cristiano rey. No es tan aficionado a las devociones extremas como lo fuera Luis XV, pero su fe es muy profunda. Ha captado bien el sentido de su consagración. Quizás ha sido el único. El príncipe de Croy, que asistió a la ceremonia, nos relata, abre comillas: me sentí muy mortificado por ciertos comentarios que oía a mi alrededor, pero el rey se mostró resignado, prestando una respetuosa atención a todo, y Monsieur fue muy discreto, tanto como el duque de Orleans. No puede decir lo mismo a propósito del conde de Artois. De algunos príncipes de sangre y de otros jóvenes libertinos, los demás demostraron muy poco interés. El Estado procura hacer respetar varios aspectos del derecho natural y cristiano. La ley castiga con la muerte, el aborto y el incesto. El adulterio estaba penado. Bajo el reinado de Luis XVI, 4 mujeres adúlteras, juzgadas por el Châtelet de París, fueron recluidas en conventos con la cabeza rapada y sus dotes adjudicadas al marido engañado. A los cómplices se les impuso una multa y se les envió al destierro, además de tener que pagar diferentes sumas a título de reparación civil.
El 1 de julio de 1786, en medio del escándalo de la opinión pública, el caballero de la Barre fue decapitado y quemado por mutilar un crucifijo de madera. Esto no significa que la legislación vigente sea siempre un reflejo de la moral cristiana. Por ejemplo, se admite la esclavitud en las colonias donde continúa aplicándose el Código Negro de Luis XVI. Por otra parte, aparecen ciertos signos de que la monarquía francesa comienza a independizarse del cristianismo. En el transcurso del siglo, el galicanismo se va exasperando progresivamente. Los galicanos y los jansenistas abundan en los consejos del reino, los parlamentos, en todas las instituciones. Mantienen una actitud muy hostil hacia Roma. Uno de ellos, el canciller Henri-François d'Aguesseau, califica al papado de potencia extranjera siempre dispuesta a agrandar los límites de su poder. El mismo jurista apoya las pretensiones del poder civil sobre la disciplina eclesiástica y afirma: la Iglesia está en el Estado y no el Estado en la Iglesia. Comienzan a sucederse las medidas anticlericales. El edicto de 1749 sobre los bienes, el de 1763 suprimiendo la Compañía de Jesús en el Reino y el de 1768 retrasando la edad de pronunciar los votos religiosos. Luis XVI no cambia nada. El edicto de 1768 se confirma en 1779 a través de cartas avaladas por el sello real. El clero protesta continuamente. Luis XV no estaba dispuesto a complacer. Luis XVI tampoco demostraba ningún interés. El clero exige que se impida la difusión de libros filosóficos y obscenos, que se mantenga el respeto al precepto del descanso dominical. Le preocupa ver cómo la administración y los jueces ponen en duda sus privilegios y es una preocupación fundada. Pero protesta y se deganita en vano. El Estado hace oídos sordos. La liberación del Estatuto de los Judíos y de los protestantes viene a empeorar las cosas. En 1787, un edicto real, luego aprobado en el Parlamento el 29 de enero de 1788, concede a los protestantes la posibilidad de tener su propio estado civil independiente del registro de catolicidad que poseen los curatos. El edicto no les permite la libertad de culto ni el acceso a la función pública, pero se le puede considerar como un primer paso en el reconocimiento de la existencia del protestantismo y, en consecuencia, un atentado a la religión nacional. El edicto de enero de 1789 libera a los judíos del impuesto que estaban obligados a satisfacer al entrar en las ciudades. El rey encarga a Malesherbes el estudio de un nuevo estatuto. Mientras tanto, los judíos de Alsacia y Lorena obtienen el permiso para presentar sus quejas en los Estados Generales. Evidentemente, en las vísperas de la Revolución, el Estado guarda las distancias con respecto a la Iglesia. El rey sigue siendo consciente del carácter religioso de la monarquía, pero se puede decir lo mismo de sus ministros. Varios de ellos, como Turgot, Malesherbes y Brienne, están impregnados de filosofismo y ya no entienden la antigua religión. Es sabido, por ejemplo, que Turgot quería transformar la consagración, trasladarla desde Reims a París y modernizar el ceremonial, suprimiendo algunos ritos como el juramento de expulsar a los herejes. Luis XVI se negó a ello y prestó el juramento. Esto no le impidió nombrar primer ministro de Estado al banquero Jacques Necker, un protestante ginebrino, algunos años más tarde. Resumen. Pequeño paréntesis. Este ministro Necker fue el autor de las medidas económicas que llevaron a la crisis económica en Francia pre-revolucionaria. Resumen. Hay que distinguir el estado de la situación. El estado de la religión y de la Iglesia en vísperas de la Revolución no es en absoluto inquietante. La disminución de la práctica religiosa solo afecta a una minoría, mientras que la de la mayoría gana en calidad, en profundidad. Se produjo una disminución de las vocaciones, pero a partir de 1780, los noviciados y los seminarios empiezan a llenarse. Aunque los monjes han rebajado la observancia primitiva, su vida continúa siendo digna. Los obispos y los párrocos no han sido nunca tan virtuosos ni tan fieles a sus deberes pastorales. El estado sería relativamente bueno, la situación bastante mala. La religión
y la Iglesia están expuestas a los repetidos ataques de los filósofos, dueños de la opinión pública, caricaturizan a ambas para desacreditarlas mejor o dicen lo contrario de la realidad. Acusan a los padres de encerrar a sus hijas en los monasterios, cuando lo más frecuente es que les impidan ingresar en ellos. Aseguran que los diezmos son extremadamente impopulares, mientras que en conjunto provocan muy pocas protestas. Dicen que el rey es un esclavo del clero, pero el monarca ni siquiera lo escucha. Sin embargo, la propaganda es tan poderosa que impone sus propias imágenes. La realidad es que para muchos franceses en 1789, la Iglesia y la religión son la Iglesia y la religión que presentan los filósofos. También es verdad que en la ofensiva filosófica se encuentra el origen de la descristianización. Pero no es esa su principal consecuencia, sino la desacralización de la religión, haciéndola aparecer como inhumana o ridícula, y matar el respeto secular de que se había hecho acreedora. La situación era, en consecuencia, bastante mala y empeora ante la ineficacia de la defensa. La defensa, es decir, la apologética, el conjunto de argumentos que los católicos esgrimen ante sus adversarios. Vamos a tomar como ejemplo los 3 apologistas más prestigiosos durante los años que preceden a la Revolución. Monseñor de Beaumont, arzobispo de París, muerto en 1781 y llamado el Atanasio de su tiempo. Monseñor Lefranc de Pompignan, arzobispo de Vienne en 1789 y del que se dice que es el hombre de la religión en Francia. Y Monseñor de Lucerne, obispo de Landres, en la misma fecha. Estos 3 hombres luchan esforzadamente contra la incredulidad y la impiedad, pero su argumentación es débil porque es una argumentación exclusivamente religiosa. Proclaman las verdades de la revelación, de las profecías, de los milagros y la realidad de la espiritualidad del alma y de las penas del infierno, pero no pasan de ahí. La argumentación es débil porque no se apoya en la filosofía. Sus adversarios hablan en términos de razón y ellos responden en los de religión. Jamás recurren a las 5 pruebas de la existencia de Dios, que son las de la filosofía tradicional. Esta misma filosofía les permitiría demostrar que Dios existe y, lo que sería aún más eficaz en el combate antiteísta, que Dios es perfecto. Sin embargo, eluden esta demostración. Y esta misma filosofía les proporcionaría también una teoría del conocimiento que podrían oponer al sensualismo de Condillac o al empirismo de Locke. No lo ven necesario. ¿Por qué? Porque para ellos no existe una filosofía digna de ese nombre al margen de la religión. Lefranc de Pompignan llega a despojar a Sócrates de su cualidad de sabio, diciendo de él que hubiera sido un filósofo si fuera posible serlo al margen de la religión. Esta manera de confundir religión y filosofía es absolutamente opuesta al pensamiento cristiano tradicional, según el cual la filosofía ha estado siempre al servicio de la religión. Por otra parte, nuestros apologistas están impregnados de sentimentalismo. Quieren dar primacía a los sentimientos y no a la razón. Abre comillas. Nuestro objetivo no es tanto haceros ver que la religión es verdadera como haceros sentir que es digna de ser amada. Cierra comillas, dice Lucerne. Y más aún, pretender definir la oración como algo sensible. La oración no es en modo alguno un arte, es un sentimiento, no exige conocimientos, únicamente presupone la fe. El libro que contiene las reglas es nuestro propio corazón. Cierra comillas. Lo que no es expresamente contrario a la doctrina católica, aunque difiere de ella considerablemente. En efecto, el Catecismo del Concilio de Trento dice que existe una ciencia de la oración y que la oración se apoya fundamentalmente en la fe. La fe en cuanto tal es un asentimiento íntimo del espíritu al conocimiento que tiene de las verdades eternas. Los filósofos de las luces, aún sin negar a Dios, se fabrican una especie de Dios a su imagen, un Dios cuya sustancia era completamente inteligible, una razón divina. Para combatir a los deístas de un modo eficaz, había que comenzar por rehabilitar a Dios, para rehacerle, devolviéndole su perfección, su trascendencia, su inaccesibilidad. La antigua filosofía cristiana, la de Santo Tomás de Aquino, era capaz de aquel trabajo. Hubiera sido necesario recurrir a él. Nadie se dio cuenta de tal necesidad.
Sin la ayuda de la filosofía, la teología de los apologistas era muy pobre. Luchaban con ardor, pero carecían de armas. Al comienzo del siglo siguiente, Félicité de Lamennais, en un libro muy lúcido, expone sobre ellos el siguiente juicio. Abre comillas. El clero de Francia luchaba con denuedo contra la incredulidad, a pesar de las defecciones de algunos de sus miembros. Oponía a los argumentos filosóficos, numerosas apologías de la religión, pero hay que reconocer que la mayoría de sus obras, aun siendo excelentes por su doctrina, estaban desprovistas del interés que despierta el talento del escritor y de los adornos que un razonamiento serio no toma en cuenta, pero que, sin embargo, deben usarse de vez en cuando y hasta aconsejar su empleo. Me atrevería a decir que temían en exceso comprometer la fe anunciando claramente lo que hay en ella de más misterioso y profundo. A lo largo de todos aquellos discursos alimentados por la sustancia del dogma, de los que los oradores del siglo pasado nos han dejado tan magníficos ejemplos, los predicadores se extendían en unas vagas y frías disquisiciones morales en las que solo de tarde en tarde se dignaban citar la Sagrada Escritura. Cierra comillas. Orientación bibliográfica. Aquí indicamos exclusivamente las principales investigaciones sobre el tema. Las demás referencias se indican a pie de página durante la lección. Las obras de historia general de Francia durante la Revolución y las de la historia religiosa de este periodo presentan siempre en sus primeros capítulos un cuadro de la religión y del clero en 1789. Pero a partir de la de Charles Ledre, en su Iglesia de Francia bajo la Revolución, París 1949, capítulo 1, estas descripciones son someras y carecen de matices. Es preferible consultar los trabajos relacionados con la Francia del antiguo régimen y especialmente del reinado de Luis XVI, así como las historias generales de las iglesias indicadas en la bibliografía de conjunto. Recomendamos Abbé Sicard, L'Ancien Clergé de France, Les évêques avant la Révolution, París 1905, Michel Peronet, Les évêques de l'Ancienne France, Lille, París, 2 volúmenes, 1977. Le Reine de Louis XVI en la guerre d'indépendance américaine, Actes du colloque international de Sorés, 1976, Duregne, 1977. Jean de Viguerie, Quelques aspects du catholicisme de France au XVIII siècle. Revue historique, julio-septiembre 1981, páginas 336-370. François Bluch, La vie quotidienne au temps de Louis XVI, París 1984, capítulo 5. Fin de la primera lección y pido disculpas por mi horrorosa pronunciación del francés, que es un idioma que no manejo, evidentemente.